Bueno, bienvenidos a la maratón de 3 semanas. Este es la plazuela del Hospital 2 de Mayo. El día 27 de agosto se produjo una ceremonia celebrando la inoculación a partir de una verruga de un paciente, Carmen Paredes, de la Sala de las Mercedes. Y entonces, a partir de esto empiezan las celebraciones del Día de la Medicina, que va a terminar el 5 de octubre. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre de seguir la enseñanza de los antiguos, en el sentido de tener la tradición de seguir enseñanzas de un alumno más o menos de la edad de ustedes, que hizo investigación de verruga peruana para unificar los criterios de fiebre de la orolla y la aparición de verrugas en trabajadores del ferrocarril central. Todavía existe el puente de Verrugas, todavía existe el ferrocarril, y entonces vamos a recordar algunos aspectos históricos, porque Carrión no solamente fue un estudiante de medicina, sino un abanderado de las legiones, entre comillas, legiones peruanas, que hicieron resistencia en las pampas de San Juan al ejército chileno. Y entonces, él, aparte de llevar la bandera, aparte de tocar corneta, que era el incentivo para que el peruano avanzara y resistiera en esta lucha, también atendió enfermos justamente en este hospital, donde el ejército chileno abusivamente lo convirtió en una caballeriza. Y los dos postes de roble que fueron traídos de Centroamérica eran y que lógicamente los chilenos perdieran las ganas de meter la mano en esa eh, en ese eh, estandarte que era este hospital, ¿no? Bien, entonces, que ustedes seguramente lo van a festejar, porque debe ser así, acostumbrarse desde joven, acordarse de sus héroes, más si han sido estudiantes de medicina. Bien, iniciamos la clase con un título que siempre utilizan: avances, avances en medicina, es decir, actualizarse, ¿no? Actualizarse porque es una profesión que requiere siempre de leer continuamente, y como es una profesión en la que hay que actualizarse, es la única manera de poderle seguir el tren a la vida de lo que es un médico. Este es un portador Aedes aegypti de enfermedades
que puede ser varias. Puede ser la fiebre de Oropuche, puede ser la fiebre de Mayaro, puede ser la encefalitis equina, que más se ve en Venezuela, puede ser el dengue, puede ser la fiebre amarilla, puede ser el Zika, puede ser el hantavirus, puede ser el chikungunya. Estos 4 que están en blanco son, digamos, enfermedades que prevalentemente hay en el Perú, en las zonas de selva fundamentalmente, ¿no? Aquí tienen ustedes esta hembra que tanto dolores de cabeza da al transmitir las enfermedades, que es identificable fácilmente por estas traseras y también de las delanteras. Entonces, este mosquito hembra cuando se infecta, transmite la infección, se alimenta principalmente durante el día, vive a unos 200 de la vivienda, a la espera del descuido de una persona y pica porque tiene que alimentar los huevos que carga en su organismo. Por eso pica, es más voraz que el macho. Entonces, ¿por qué es importante tocar este punto? Porque vamos a tocar lo que es dengue, lo que es um, chikungunya en forma simultánea, porque tenemos 3 semanas en las cuales debemos ahorrar al máximo el tiempo y tratar de transmitir conocimientos que necesariamente deben conocer. Entonces, la infección del virus de Zika es importante porque tiene que ver con las deformaciones de recién nacidos en la América Latina. Es importante porque este mosquito puede picar y sangre de las venas o arterias donde caiga su lanceta y a su vez inyectar su saliva en la piel transmitiendo el virus. Es importante porque para alimentarse con proteína humana la necesita para su supervivencia de los huevos que tiene en el vientre. Esto es una hembra, este es un macho, siempre la hembra es más grande que el macho. Y ahora comenzamos a desarrollar algo de este tema, siempre consignando la fuente de donde uno eh, extrae los párrafos que uno le va a explicar. Si uno no pone la fuente de un párrafo, entonces estoy simplemente haciéndola de copista, ¿no? Haciendo pasar algunas ideas punta como si fueran mías, ¿no? Y es que en el Perú eh, se va controlando paulatinamente la forma de dar una conferencia, la forma de entregar un artículo, la forma de publicar. Antes de la SUNEDU la cosa era más libre. Tranquilamente podían copiar una revista extranjera y hacerla pasar por uno, como si uno fuera el autor, cosa que no es eh, bien regulado y que todavía las practican algunas universidades, sobre todo las privadas. Entonces ahora está habiendo más regulación. ¿Por qué? Porque no puede ser que haya personas que saquen una maestría y un doctorado simultáneo, ¿no? Maestrías y doctorados express. Entonces, aquí
vemos eh, una foto epidemiológica que puede explicar que en el año 47 se descubre este virus en monorresus, como lo ha sido el SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, a raíz de que hubieron brotes en las islas del Océano Pacífico, sobre todo en la Polinesia Francesa, donde van surfistas, donde van a practicar eh, la tabla. Entonces, dan cuenta de que en el 2007 ya había por estos lares. Y en el 2014, en las Islas de Pascua, también comienzan a describirlo. Las Islas de Pascua pertenecen geográficamente a Chile y es el único territorio que tiene un clima semitropical. Después, todo Chile es una costa árida que inteligentemente descendientes de alemanes han logrado hacerlos producir. Siempre el alemán es emprendedor. Ustedes pueden verlo que en la Primera y Segunda Guerra Mundial destrozaron prácticamente Alemania y Alemania sigue siendo potencia ahora. Entonces, tienen el espíritu emprendedor. Aquí en nuestro territorio hay un grupo migrante que ya se ha identificado con el Perú, que está en la selva central. En mayo del 2015, Brasil empieza a abrir los ojos y emite una alerta epidemiológica a la OMS. Colombia hace lo mismo en todos sus departamentos, El Salvador, el Paraguay, en diciembre en México y Venezuela, y en enero del 2016, todavía estaba Ollantumala, se da la alerta de 3 casos que venían importados, uno de Colombia y 2 de Brasil, ¿no? Que habían viajado por motivo de turismo, otros han ido al Carnaval de Río, etcétera. Entonces comenzaron a llegar estas personas y como no hay mucho control en nuestro país con respecto a enfermedades, esto se fue extendiendo sobre todo en la zona de selva. Y aquí con esta lámina uno identifica al que cobija el virus, al que transmite el virus y el gran enemigo. Lo tienen acá todavía un dibujo eh, estelar como para conocer su membrana, sus receptores, su núcleo con su RNA, ¿no? Y esto da un concepto de que primero fue identificado en Uganda los bosques se llamaban de Zika, ¿no? El nombre del bosque es Zika, ¿no? Entonces, en honor a este bosque donde fue hallado este mono, le pusieron Zika al virus, ¿no? El primer contagio en humanos se produjo el año 52 en Tanzania y el virus se propaga a través de picaduras del género Aedes aegypti que ya les he explicado. Y también se puede transmitir por vía sanguínea, ¿no? Pero es muy poco frecuente este tipo de contagio. O sea, esta es una lámina del año 2016 en que nosotros dimos
pedido del Cuerpo Médico del 2 de mayo y del Colegio Médico, dimos una charla sobre esta nueva enfermedad que comenzaba a causar problemas de salud en los peruanos. Ahora, si uno hace retrospectivamente más epidemiología, puede decirse que el año 47 en el mono Rhesus, lo que lo habían colocado en una jaula, entonces ahí fue picado, ¿no? En la plataforma del árbol, donde tenía su vivienda este monito, y cuando el mono desarrolló fiebre, lo bajaron y tomaron un poco de la muestra de su sangre y le hicieron el hallazgo de este nuevo virus. Hay que tener en cuenta que la Fundación Rockefeller lo que buscaba era fiebre amarilla, y buscando la fiebre amarilla, por accidente encontraron este virus. Así también en SIDA, buscando fiebre amarilla, guardaron unas láminas y algunas muestras, y se ve que el SIDA también ya tenía muchos años, antes de 1980, ya había estado en el África. Entonces, al aislarse el virus en este Aedes africano, atrapado en el mismo bosque donde habitaba este mono, los estudios serológicos indicaron que los seres humanos podrían también ser infectados, cosa que así ocurrió. En el año 56, el Zika, mediante estudios en ratones, se vio que en mono eh, era fácil la transmisión, pero también había Aedes aegypti que picaban ratones en laboratorio. El Zika puede entonces, aislado en seres humanos en Nigeria durante estudios realizados a partir del 68, que coincide con el golpe del general Velasco, y a partir del 71, 75, que coincide con la primera fase del gobierno de Velasco. El 40% de las personas presentaron anticuerpos, que es la manera de ver si un sujeto ha pasado una enfermedad viral, el detectar anticuerpos neutralizantes. Si uno encuentra anticuerpos neutralizantes para determinado virus, puede decir: este sujeto ha tenido COVID, este sujeto ha tenido el virus del Zika, infección por Zika o por dengue. Entonces la clave es buscar anticuerpos neutralizantes. De 1900 a 1951 al 81, se tiene evidencias serológicas con anticuerpos neutralizantes de otros lugares del África que ya tenían en sus pobladores de Uganda, Tanzania, Egipto, África Central, República de Sierra Leona, Gabón, ¿no? Y en algunos países del Asia, incluyendo Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia, donde hay mucho arrozal, mucho clima tropical. Luego, en investigaciones adicionales, el virus se aisló en Malasia y luego en un ser humano de Senegal, demostrando de que esta plaga se estaba extendiendo. Se ha informado también de la detección, ¿no?, de este virus en primates que son parecidos al mono, ¿no? A los orangutanes, estos macacos que son juguetones, ¿no? Tienen mucho que ver genéticamente con el humano. Y se comenzó ya a detectar casos en la Oceanía, por lo que le decía, por el surfing, ¿no? Entonces aquí tienen una foto histórica
el monito que lo encontraron, el virus, y el cuidador de los bosques de Zika, señalando que era propiedad de Uganda, ¿no? Entonces, pueden ustedes imaginar la semejanza racial entre este poblador y algunos hinchas de la Alianza Lima, entre los cuales me incluyo. Entonces, toda esa población morena que tenemos en Chincha y en todo el Perú proceden pues en embarcaciones que vinieron como esclavos y se quedaron en este país. Por eso nuestro país es multirracial. Entonces, a ustedes que les encanta la epidemiología, pueden ver que de la Micronesia pasó a Nueva Caledonia, a islas como la Polinesia, a la isla de Chile que ya les he comentado, y de ahí a la localidad de Pernambuco en Brasil, a Surinam, a Colombia, etc. En Sudamérica, entonces, en el 2016, que es la fecha que se dio en febrero, se dio esta conferencia, por supuesto que la publicación y su referencia en el año anterior. En Río Grande del Norte comienzan a describir estos casos de chiquitos con cabeza pequeña, ¿no? Y lo tienen mapeado y coloreado. ¿Por qué hace esto Brasil? Porque Brasil tiene institutos de investigación, sobre todo de enfermedades tropicales, porque el 100% de su territorio es selva, ¿no? Nosotros tenemos el 75% de territorio selvático, pero eh, tenemos Instituto Daniel Alcides Carrión, que pertenece a San Marcos, el Instituto von Humboldt de Cayetano Heredia, ¿no? Pero ustedes también debieran tener su instituto de investigación, porque como le digo, el 75% del territorio es zona selvática o ceja de selva. Entonces las áreas de transmisión se produjeron a toda Latinoamérica y el Perú fue una excepción en cuanto a Zika. ¿Por qué fue una excepción? Porque lo del tsunami le habían dicho a las autoridades de salud de que el año 16 iba a haber corriente del Niño. Y entonces las autoridades de aquella época dijeron vamos a fumigar zona de selva, zona de Piura, zona de Tumbes, para poder nosotros, eh, digamos, contener, contener esta área de transmisión. Entonces, al fumigar, no fue para Zika, sino para contener el dengue. Se llevaron de encuentro a la Aedes aegypti y en algo retardó la presencia de este virus en el Perú. Es una coincidencia. Entonces, se sabe en el 2015 que se transmitía por picadura de mosquito Aedes y los síntomas aparecían después de una incubación de 13 a 12 días. Exactamente en ese tiempo hacemos un paralelismo con el virus de la viruela del mono, ¿no? Es un paralelismo. Ya existe viruela del mono, pero en nuestro país comenzaron los casos hace como mes y medio, ¿no? Y
acá decíamos que aún no se ha identificado un reservorio de la enfermedad, pero sin embargo, ¿no? Ya las referencias se sabía de que el mono resus era el que era reservorio, que mediante técnicas de anticuerpos neutralizantes se encontró que también mamíferos grandes, como los orangutanes, las cebras, los elefantes y el Pakistán, podrían accidentalmente actuar como reservorios. El virus entonces se detectaba en sangre, se detectó en saliva, en orina, a medida que avanzaban las investigaciones, en el semen, en la leche materna, por lo que se ha planteado de la posible transmisión a través de transfusiones sanguíneas. Esta lámina se lo presento adrede, ¿no? Para cambiar de verbo, o sea, si me dijeran, doctor, es una conferencia actualizada, yo tendría que cambiar acá, por lo que se sabe, ¿no? Que la transmisión existe por transfusiones sanguíneas, por contactos sexuales, por leche materna y transplacentaria. No que sea planteado, ¿no? El verbo acá está incondicional, pero ahora este verbo condicional yo tendría que cambiarlo. Pero como le repito, adrede le paso esta lámina del 2015. Entonces acá tenemos una manera muy fácil de explicar cómo se transmite la enfermedad. El Aedes sano pica a una persona infectada, enseguida el Aedes se enferma, entre comillas, y pica a un sano y la persona enferma, ¿no? Aquí también dice posibles, ¿no? O vías posibles, dice, ¿no? Pero ahora se sabe que las vías pueden ser sexual, transplacentaria y por transfusión. Ahora no hay duda de eso. Entonces, a medida que avanza ya para el 2016, Vasconcelos y su grupo decían que los modos de transmisión se deben a vectores de Aedes por transmisión sexual en el Carnaval de Río, transmisión perinatal de la madre al hijo, transmisión congénita, transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, saliva y orina. Entonces, poco a poco se va extendiendo, ¿no? Cómo es que va apareciendo más fuente de información. Y acá el vector para el continente africano es el albopictus. El vector para Asia es el Aedes aegypti y el albopictus. En América Latina, entonces, es el aegyptis y el albopictus. Nos semejamos a Asia porque de por ahí vienen estos vectores, ¿no? Y en la región del Pacífico existe otros vectores, el aegypti, el albopictus, el polinensis y el genseli. Ahora, ¿por qué la importancia de estudiar esto? Porque es una infección que comenzó a aparecer en forma aguda, que durante 4 a 7 días se autolimitaban, pero tenían complicaciones poco frecuentes, yo diría que frecuentes, eh, con el síndrome de Guillain-Barré a la cabeza y la aparición de mujeres que habían sido picadas, tenían recién nacidos con la cabeza pequeña, que en medicina lo llaman microcefalia. ¿Qué habían tenido estos pacientes? Fiebre. ¿Qué habían tenido estos pacientes? Conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, no tener ganas de trabajar. Habían hecho un exantema maculopapular muy semejante al sarampión. Habían edematizado los miembros inferiores, que es la zona general
mente donde pica la Aedes, ¿no? Habían tenido dolor retroorbitario, como si hubiera habido un gran edema cerebral, falta de apetito, vómitos, diarreas y dolor abdominal, que son síntomas que se parecen al dengue, ¿no? Entonces, hay que decir que, por ejemplo, en dengue tienen fiebre muy alta, que tienen dolor retroorbitário, pero que tienen ganglios reactivos rápidos, que tienen dolor detrás de los globos oculares, náuseas y vómitos, y que hacen problemas hemorragíparos. Y el chikungunya, que se identifica principalmente por hacer artritis, ¿no? Entonces, paciente con artritis, sospechar de chikungunya. Paciente con conjuntivitis seca y un rash parecido al sarampión, pensar en Zika. Y combinación de estos dos casos, más fiebre, más cuadro hemorrágico, sospechar en dengue. Aquí tiene un cuadrito que lo he adaptado a nuestra idiosincrasia para ver qué diferencia podemos tener al vuelo del dengue, del Zika y del chikungunya. Entonces, les decía que el rash maculopapular es vital para reconocer un virus de Zika, que la conjuntivitis no purulenta es vital para reconocer al Zika, que las artralgias, las artritis, las mialgias es vital para reconocer al chikungunya, y que la fiebre y la leucopenia y la trombocitopenia con hemorragias es vital para reconocer al dengue. En la fase del diagnóstico siempre hemos tenido problemas en el año 2016. ¿Por qué? Porque el único laboratorio de referencia era el Instituto Nacional de Salud. ¿Y por qué centralizaban ahí? Porque, bueno, eran los únicos que podían hacer investigación a partir de resultados que les llegaban, ¿no? Y cuando hubo el COVID, entonces dijeron, ¿cómo va a haber un solo sitio de realización de pruebas ante masivas muertes, pocas detecciones? Entonces se tuvo que hacer laboratorios en las capitales de departamento de Cusco, Arequipa, Chiclayo, etcétera, que descentralizaron este tipo de pruebas que son pruebas de cocina, le llamo yo, sobre todo los ELISA, que son facilísimos de hacer al pie del enfermo, ¿no? Tanto el IgM para demostrar agudeza y el inmuno-IgG para demostrar que ha creado anticuerpos que ya están en fase de pasada. En cambio, el aislamiento del PCR para cuadro agudo antes de los 5 días. Aquí hacemos un punto de corte. Antes de los 5 días tenemos que emplear el PCR o eh, el buscar que sembrar, ¿no?, en huevos, por ejemplo, y localizar el virus. A partir del sexto o séptimo día podemos claramente determinar el problema del IgM para decir que está en agudeza o en el IgG para decir que está pasando la etapa más aguda. Bien, entonces esto no es nada de sabio, sino que hay que saber interpretar las cosas que puede tener el país, ¿no? Entonces, si bien el Zika desnudó al país de sus falencias, de su pésima infraestructura, de su falta de actualización en temas de laboratorio, ¿no? Entonces,
Es como si a un hombre se le cayera el pantalón y uno le detecta que es homosexual. Así ocurrió con la salud en el país. Esto viene de la época de la segunda fase con el presidente general Morales Bermúdez, luego acreciente en la época de Belaúnde, se desbanda en la época del primer gobierno de Alan García, donde la gente tenía que traer su alcohol, su frazada, sus sábanas, para poder internarse. Entonces, eh, no hubo mayor progreso en cuanto al laboratorio, ¿no? Pero en 2015 se implementó en el Instituto Nacional de Salud la técnica de PCR para este virus, ¿no? Entonces, el aislamiento viral, las pruebas moleculares y la secuenciación genética se hizo de este virus. Y a partir del sexto día se hizo también ELISA de captura para trabajar en el campo, en la localización de estos casos. Y a partir de eso se determinó, como toda infección, no existe un tratamiento específico, salvo que hayan investigado para hacer antivirales. Pero como este virus ataca a población muy pobre, no hay interés ni de la industria ni de los científicos por intentar una vacuna. Entonces se daba tratamiento sintomático para bajar la fiebre y para calmar el prurito. Se recomendaba ingerir abundante líquido porque a veces el poblador era tan piña que puede coexistir Zika y dengue, porque el vector no, no discrimina en que yo te voy a chupar solamente virus del Zika o yo te voy a chupar solamente virus del dengue. Chupa donde hay sangre y el vector puede capturar 2 o 3 virus, ¿no? Este es hecho para pantalla grande, no, ya no me ayuda la visión mucha. Entonces, la evaluación de los riesgos de transmisión y transmisión del virus tiene que hacerse para toda enfermedad viral. En este caso, por ejemplo, se intentó encontrar en embarazadas haciendo punciones con aguja 22 y sacar líquido amniótico, ¿no? Sobre todo en aquellos niños que se le había detectado microcefalia en la ecografía de cabeza, entonces el diagnóstico era positivo. Se ha confirmado entonces presencia en sangre y tejidos de recién nacidos fallecidos con microcefalia. Muchas de las muestras fueron enviadas a Europa, donde confirmaron la presencia del virus en el tejido nervioso central y que hizo una correlación entre la microcefalia y los hallazgos de este virus en el cerebro. Este es un conocimiento eh, de anatomía y algo de embriología del primer año de medicina. Ustedes pueden determinar por dónde le llega la infección al feto, viendo esta lámina, y en general para cualquier enfermedad viral. Bueno, parece que no tienen idea. Es a través de la vena umbilical que lleva sangre arterial de la placenta al feto, donde es posible transmitir
el virus o cualquier virus, en este caso estamos hablando del Zika, entonces este niño puede infectarse y entonces si va el virus al cerebro es causante de su desarrollo fetal con microcefalia. Entonces acá tienen un paciente con coexistencia de Zika, de dengue y de chikungunya. Entonces aquí involucra varios síntomas y entonces este probable paciente haga problemas de hemorragias, haga problemas de artritis, de conjuntivitis, etc. Hay necesidad de hospitalizarlo. Entonces, en aquel tiempo nosotros pregonábamos en el año 2016, durante esta conferencia, que las madres que tenían ecográficamente un diámetro normal entre 34 y 37 centímetros no eran, digamos, tributarios de tener esta infección. Pero si el chico se le detectaba menos de 33 centímetros de un perímetro cefálico, sí eran tributarios de tener esta infección, cosa que ha variado ahora, porque el niño puede tener 34 a 37 centímetros, pero tener el virus en, dentro del cerebrito y a medida que desarrolla va haciendo estragos en el niño, inclusive después o posteriormente a haber nacido. Entonces, tuvimos que rectificar el conocimiento que un niño con cabeza normal no tenía Zika. Y había que tener cuidado con las embarazadas que ya habían tenido bebés porque el encajamiento era rapidísimo porque tenían 33 centímetros en una paciente que ya había dado a luz. Este feto entraba al expulsivo muy rápido. Y en las primerizas, ¿no? Duraba un poco más el periodo de trabajo de parto, ¿no? 24 horas generalmente, que se acortaba por si es que tenía su fetito microcefalia. Entonces había que hacer un seguimiento, un partograma para poder detectar estas fallas. Entonces, la conclusión era que no necesariamente un perímetro cefálico normal no era sinónimo de no tener este virus Zika. Entonces, hay que rectificar. ¿Por qué? Porque en el tiempo las investigaciones van avanzando. Es como cuando empieza el COVID y uno dice, bueno, la ivermectina con la hidroxicloroquina van bien, pero después con estudios más profundos se descubre que tanto la ivermectina y la hidroxicloroquina actúan en vitro, pero para actuar en vivo necesitarían altísimas dosis, que ya serían tóxicas. Entonces, ya fue dejado de lado esos conocimientos y entonces han ido por la vacuna. Entonces, la enfermedad va desarrollando, ¿no? La microcefalia en una señorita que fue picada y que pasó sin... Aló, ¿cómo está, señorita? No, mamacita, no. Sí.
Porque acá veo que lo ha sacado en el 2008 y 2009. Sí, pues hemos trabajado anteriormente para Los Olivos. Sí. Ajá, entonces me piden un correo Ya, que le van a enviar para poder verificar que este es el correo de usted. ya. Yo le voy a enviar mi correo ahorita. Sí, por favor, Ya, ya, ya. enviado. Gracias. Un minuto. Bueno, les decía que eh, la microcefalia, entonces, se va desarrollando dentro del útero de la paciente, que pasó desapercibido la picadura, pasó desapercibida el rash, la conjuntivitis. No le dio importancia, pero cuando hacen la detección de un chico con cerebro pequeño, empiezan las preocupaciones. Entonces, en Brasil, donde le habían puesto la puntería a esta nueva enfermedad, ¿no? Detecta el 2015 un incremento inusual de recién nacidos con cabeza pequeña en los servicios de salud públicos y privados, como puede ser acá un centro de salud, como puede ser una clínica privada. Entonces, ellos son mucho más cuidadosos. Hasta la cuarta semana epidemiológica del 2016 registran 4.783 casos de microcefalia, de los cuales el 76.7% permanecieron en investigación para ver qué ocurría con estos chicos y se veía que algunos fallecían. Entre el 2010 y 2014, como ellos hacen buenas historias, en forma retrospectiva, registraron un promedio anual de 163 casos de microcefalia. O sea que Brasil recién abre los ojos en 2015, pero ya tenía este problema del 2016. Entonces, el problema se extendió. ¿Por qué? Porque no se había tenido en cuenta que ya esto desde 2010 o quizás antes había llegado a Latinoamérica, ¿no? Con diferentes sintomatología o como yo las he expresado, ¿no? Pero ¿por qué sí era importante? Porque a nadie le va a gustar tener un, un hijo con retardo mental, porque es una tremenda carga familiar en momentos difíciles que
atraviesa el país. Entonces, en la Polinesia Francesa, donde hay mucho zorro, desde el 2013 ya consignan hasta el 2014 un brote de virus de Zika en 74 pacientes que habían presentado síndromes neurológicos luego que manifestaran previamente síntomas compatibles con virus Zika. De estos 74, 42 fueron clasificados por síndrome de Guillain-Barré. Y me acuerdo bien de que por esa época apareció una plaga de Guillain-Barré en nuestro país. Como no hacemos investigación de virus, quizás por ese motivo no hayan podido identificar a este virus desconocido. En Brasil, entonces, en el 2015 informa eh, detección de pacientes con síndrome neurológico en el estado de Bahía, 76 pacientes con síndrome neurológico, de los cuales 42, o sea, el 55% fueron confirmados como síndrome de Guillain-Barré. En El Salvador también ocurre algo semejante, ¿no? Un incremento inusual del síndrome de Guillain-Barré hacia el 2015, que motiva también los registros para esta enfermedad. Aquí tienen un gráfico de barras, ¿no? Donde se puede ver una curva de causa-efecto, ¿no? Aquí tienen síndrome de Guillain-Barré. Entonces, si uno hace una unión de puntos, ¿no? Sale una curva muy semejante a la amarilla, ¿no? Lo que quiere decir que este síndrome de Zika, ¿no? Tiene mucho que ver con el síndrome de Guillain-Barré. Con una gráfica ustedes demuestran esta causa-efecto y por supuesto tienen que consignar, si ustedes son los que iniciaron esta investigación, su nombre acá. Pero si hay otros que ya lo describieron, tienen que poner su fuente. Si no, entrarían al problema del plagio. Miren, ve, esta es una lámina más o menos del año 46, donde Netter, es un famoso dibujante, ya describía eh, el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, él decía que era un trastorno autoinmunitario y en aquel tiempo se desconocía qué lo desencadenaba. El síndrome podría presentarse en cualquier edad, pero era en edad reproductiva y en los dos sexos entre los 30 y 50 años. Hizo la observación de que a menudo había una infección previa, pulmonar, gastrointestinal, que luego después terminaba en este famoso síndrome de Guillain-Barré. Esto es una lámina que lo pongo como una historia para que vean que las cosas en medicina pueden cambiar, ¿no? Entonces, se sabe ahora que es una enfermedad aguda que afecta a las raíces del sistema nervioso, ¿no? Espinal o periférico, ¿no? Y ocasionante en la variante de Miller-Fisher en los nervios craneales. Entonces, el Guillain-Barré ahora se sabe que es un trastorno autoinmunitario, que se desconoce la causa que la origina, pero es muy probable, las teorías dicen de que eh, las cubiertas de mielina tengan parte de componentes de Zika, de influenza, de enfermedades gastrointestinales, de neumonía y que la inmunidad, en el afán de destrozar estos agentes, lo que hace es pelar
el nervio. Entonces, la degeneración axonal puede ocurrir como un fenómeno secundario a la infección, ya que se han encontrado niveles séricos muy elevados de interleuquina 2, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, presencia de anticuerpos antigangliósidos en esta enfermedad. Lo mismo puede ocurrir en cualquier otra enfermedad que cause el Guillain-Barré. Y es porque la infección, ¿no?, causada activa el reconocimiento de esta infección para que las células B se transformen en células plasmáticas y produzcan anticuerpos, o para que los linfocitos T vayan a la pelea de destrozar estos antígenos, ¿no? Y al destrozar los antígenos también malogran la vaina de mielina. Entonces, es un fenómeno, ¿no?, Eh, que hace, prácticamente acá les doy una semejanza, ¿no? Si ustedes tienen un cable de luz y pelan el plástico, le va a quedar el cobre. Eso es lo que pasa con la vaina de mielina de un axón, ¿no? Pues le sacan el plástico y esto ya no queda en condiciones adecuadas para transmisión del impulso. Entonces el impulso, ¿no?, que viene de los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central no llega, o en todo caso si llegara, no se transmite en forma normal y el organismo no puede ejecutar el movimiento, ¿no? Hay casos graves que no pueden mover los músculos respiratorios y tienen que ser sometidos a ventiladores de presión positiva y hacer plasmaféresis para retirar los anticuerpos de este virus. Doctor Ramírez, ¿Sí? disculpe, a esta hora le toca teoría al doctor Sullón y ya Ah, ya, inició su reunión. perfecto. Entonces nos quedamos acá y mañana la seguimos. Ya, Gracias, entonces doctor. estamos en la lámina 43. Ya. Buenas.